Y acá es donde en el gráfico seguramente ya se dieron cuenta que hay una cosa que está nombrada de una forma diferente a lo que ustedes conocen. Vamos a focalizarnos en las partes de la uña, porque así como les dije que estaba dividida en 3 capas, también tiene un montón de partes, así chiquititas como la ves, está llena de partes y debemos distinguirlas porque de acuerdo a cómo se ve una uña sana, podemos detectar diferentes anormalidades y entonces ver si podemos trabajar en ellas o derivamos a un médico. Nosotras no somos médicas. Eso quiero que lo tengan muy en claro. Nuestro trabajo es embellecer uñas. Pero ¿qué pasa? No podemos embellecer cualquier uña. Tiene que ser una uña sana. No podemos trabajar en uñas que tengan alguna patología. Entonces tenemos que conocer cuáles son las patologías para poder detectar en qué uñas podemos trabajar y en cuáles no. Este gráfico describe muy bien las partes de la uña. Y acá va a surgir algo que lo voy a dejar para el final, así hablamos más sobre eso, porque después de haber tomado muchos cursos con diferentes educadores, he llegado a la conclusión de que cada maestrito con su librito, cada uno te explica lo que le explicó otra persona, pero muy pocos se toman el trabajo de investigar o hacer el trabajo que hice yo. Después pasa que surgen discusiones o debates que ninguno llega a nada, porque la verdad es que todos estamos repitiendo como loros lo que otra persona dijo. Incluso así estemos hablando de un máster con 800.000 años de experiencia, si esa persona nunca se sentó a investigar y nunca le surgió en su cabeza la duda y decir, bueno, pará, pero ¿por qué esto es así? Entonces, si esa persona no logró hacer eso, es muy difícil que te pueda dar una respuesta a lo que vos te estás preguntando. Por eso yo hago este curso, para que tengas criterio. Yo te doy la información, pero lo que yo quiero es que vos tengas criterio y no te quedes con que mi palabra es palabra santa, porque la palabra de nadie es palabra santa. Lo que sí, yo por lo menos te voy a poder decir, estas son mis fuentes y tienen evidencia científica. Yo te estoy enseñando algo que está comprobado científicamente. ¿Cuántos de los que están del otro lado dando cursos pueden hacer eso? Entonces a mí lo que me gusta es que vos te cuestiones, me cuestiones y busques información. Pero información en lugares correctos, no en cualquier página de internet. Porque así como cuando vamos al médico y le decimos, no, porque yo busqué en internet, y el médico, ¿qué te va a decir? Lo que dice en internet puede ser cualquier cosa. Sí, pero lo que dice en internet, en un lugar bien buscado, puede ser información muy buena y correcta. Entonces, lo que hay que aprender es a buscar y a diferenciar, a tener criterio propio y entonces poder armar una idea propia. Cuestión, todo esto venía a que íbamos a explicar las partes de la uña. Y acá es donde en el gráfico seguramente ya se dieron cuenta que hay una cosa que está nombrada de una forma diferente a lo que ustedes conocen. Y ahí es donde surge todo el asunto. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta, muy importante, es la matriz de la uña. ¿Por qué? Porque la matriz es la fábrica de la uña. Es decir, es donde se producen las células que van a generar la uña. Según algunas literaturas o libros o como quieran llamarlo, la llaman raíz, pero en realidad es más conocida como matriz. La matriz de la uña contiene toda la información genética sobre el tamaño, la morfología y la velocidad de crecimiento de las uñas. Gracias a esto se pueden detectar anomalías genéticas. Es el elemento más importante de la unidad unguial, ya que es la que determina el crecimiento de la uña y ocupa toda la anchura de la unidad unguial. Es decir, que va de punta a punta de lo que va a ocupar la uña. El lecho unguial es la superficie que comienza donde termina la lúnula y va hasta el borde libre. A mí me gusta llamarlo colchón de la uña, porque es donde se apoya, donde reposa la uña natural. Lo que hace el lecho unguial es unir la placa unguial, o sea, lo que nosotros llamamos uña, con el pulpejo del dedo, es decir, la piel del dedo, la carne del dedo, para que me entiendan.
Existen ciertas patologías en las cuales las células empujan el lecho unguial hacia arriba y entonces esto termina empujando y deformando la uña, dando ese aspecto como de garra. Bueno, por eso es tan importante conocer las partes. Y hacemos una leve presión sobre la uña, podemos observar dos partes. Una que es más blanquecina y además podemos percibir una línea casi imperceptible que se llama banda onicodérmica. Esta suele ser de color rosada en individuos caucásicos y marrón en individuos afrocaribeños. Y acá volvemos a lo que les mencionaba antes. Así como existen diferentes razas, diferentes tonos de piel, de ojos, de pelo, etc., también en las uñas hay diferencias. Esta banda casi imperceptible lo que hace es actuar como defensa, ¿sí?, evitando que ingresen microorganismos por debajo de la uña entre lo que es el lecho unguial y la placa unguial. Además, esta línea o banda onicodérmica es la que sostiene y agarra la placa unguial con el lecho. Entonces, esta es la que se daña cuando se produce la famosa y tan conocida onicólisis. Es decir, que cuando se nos da un golpe en la uña o se eleva hacia arriba, lo que sucede es que esa banda onicodérmica se daña y se separa esa unión entre el lecho unguial y la placa unguial, y en vez de verse rojiza o amarronada, se ve blanco. O sea, no llegamos a percibirla y la uña se nota como blanca, como el color del borde libre, básicamente. Por otro lado, el lecho unguial es el que le da el color a nuestras uñas. ¿Por qué? Porque la uña en sí, la placa unguial, es transparente, translúcida. Pero el lecho unguial está vascularizado. ¿Qué significa esto? Que tiene vasos sanguíneos. Es decir, que le llega sangre. Al tener vasos sanguíneos, eso se pone rosado y refleja en el color rosado que vemos en nuestras uñas. Por supuesto, no estas que son artificiales, sino en la uña natural. Entonces, unas uñas sanas son brillantes y rosadas porque le está llegando correctamente la sangre al lecho unguial. De esa forma, alimenta a todo lo que es el aparato unguial. Bueno, el borde libre, creo que todos saben. El borde libre es el extremo de la uña, lo que sería el blanco del francés, para que me entiendan mejor. Suele ser de color blanco grisáceo y está separado de la piel que tiene por debajo el dedo. Como les comentaba antes, el lecho unguial vendría a ser el colchón o la cama de la uña. Pero si seguimos hacia el extremo del dedo, o sea, hacia lo más hacia afuera, lo que continúa es el hiponiquio, ¿sí? Con I y A, con H y con I. Lo que hace el hiponiquio es, además de proteger el ingreso de microorganismos a nuestro cuerpo, es unir el lecho unguial con el pulpejo del dedo. Entonces, es muy importante que nunca corten el hiponiquio de una persona. No se debe cortar, ni por cuestiones estéticas, ni porque no entre el molde. O sea, el molde se pone igual, el molde de papel para hacer esculpidas, o sea, esto se coloca igual, ¿sí? Hay formas que en el canal tienen videos de cómo hacerlo, pero en este curso lo vamos a volver a ver mucho más a detalle. Hay formas de colocar el molde de papel para todo tipo de uñas con todo tipo de hiponiquios. No se debe cortar ni se debe tocar. En personas que se muerden las uñas o que se las cortan muy seguido, como es mi caso, que siempre me dicen que tengo uñas cortitas, es porque toda la vida me las corté. Me corté el borde libre muy seguido. En esas personas se nos hace mucho más visible el hiponiquio. Hacia los costados tenemos los pliegues laterales, que son surcos a cada lado de la uña. Y la verdad es que estos juegan un papel muy pequeño y no tienen mucho que ver con la orientación de la uña. Realmente esto lo determina la matriz. No es una cuestión de que porque tengas los laterales de cierta manera va a cambiar la orientación de la uña. Es más una cuestión genética
y de morfología de cómo se crea en la matriz y demás. Pero sí, lo que puede suceder es que, de acuerdo a cómo tengamos los pliegues laterales, puedan favorecer o no la onicocriptosis, que sería las uñas encarnadas, ¿sí? Pero eso más que nada suele pasar en las uñas de los pies. En las uñas de las manos no es tan común ver uñas encarnadas. Muchas veces, si las hay, es por una mala práctica en el salón, en el gabinete o en el salón de uñas. La mayoría de las veces. No digo que no pueda pasar genéticamente. Bueno, también tenemos la lúnula, que es una mancha blanquecina en forma de media luna. Su forma y tonalidad varía según cada persona también. Bueno, vamos a agregar un par de datos sobre lo que tiene que ver con la lámina unguial en sí, que vendría a ser la uña. Y después vamos a hablar de estos tres que estoy dejando para el final: el eponiquio, el pliegue proximal distal y la cutícula, ¿sí? Porque estos tres son los que causan mucha confusión y demás. Entonces, terminemos con lo que tiene que ver con la uña y ya pasamos a sacar las dudas que tengan que ver con estos tres que se mezclan ahí, están muy cerquita. Y bueno, no me voy a adelantar. Entonces, la placa unguial o lámina unguial es prácticamente lo mismo, solamente son dos palabras diferentes. Les comentaba antes, una uña sana es la que se ve como cuadrangular, traslúcida, rosada, brillante. Estas son características que hacen a una uña sana. Pero ojo, porque además tenemos distintos tipos de uñas. Cuando hablábamos de la matriz, hablábamos de que era la fábrica de la uña. Entonces, ¿por qué le decimos así? Porque en la matriz es donde está la mayor cantidad de células germinales de la uña. ¿Qué serían las células germinales? Bueno, como bien dice la palabra, ¿a qué le suena germinación? Bueno, a las plantas, ok, pero significa crecimiento, vida, que se genera algo. Entonces, justamente lo que hace la matriz es generar la uña. Cuanto mayor número de células germinales tenga una uña, entonces va a ser más gruesa. Lo que quiere decir es que el grosor de la uña es directamente proporcional a la cantidad de células germinales que contiene. Normalmente en esta parte suele ser más delgada la uña y más hacia el borde suele ser más gruesa. Todos los que trabajamos con uñas y los que no, pero les gusta lucir uñas, tienen que saber que no existen fórmulas mágicas para endurecer las uñas. Porque como les comentaba antes, en la matriz, que está aproximadamente a esta altura, es la fábrica de la uña. Acá se genera y empieza a salir a medida que crece. Entonces, por más que yo aplique sobre la placa cualquier tipo de producto que me vendan como endurecedor, eso no va a pasar, porque la uña que yo veo, o sea, esto ya está prefabricado, ya está hecho. Entonces no hay forma de que yo pueda endurecer algo que ya salió, excepto que, no sé, que estemos hablando de algo que esté recontra lleno de forma. Sería otro tema y otro asunto. La cuestión es que no existen soluciones mágicas para endurecer las uñas. Lo que sí podemos hacer es, a través de la alimentación y de una buena nutrición, consumir alimentos que sean ricos en lo que nuestras uñas necesitan para crecer más fuertes, que lo vamos a ver más adelante. Como dato, en promedio, el crecimiento mensual de las uñas naturales es de aproximadamente 3 milímetros. Lo que quiere decir es que más o menos en 6 meses uno recuperaría por completo su uña, ¿sí? En el caso de que se encuentre dentro del promedio de la población. Así como todos somos diferentes, tenemos pieles diferentes, uñas diferentes, también nuestras uñas crecen a velocidades diferentes. Porque hay un millón de factores que pueden alterar el crecimiento de las uñas. Y ahí volvemos a lo que hablábamos al principio de la clase, que tiene que ver con que los científicos focalizan los científicos que se dedican a investigar sobre las uñas focalizan sus investigaciones en lo que respecta a el crecimiento de las uñas y a cómo podrían llegar a ser para obtener más datos y quizás algún día sí tener alguna fórmula mágica.
Pero hoy en día, al día de hoy, eso no existe, no es real y está refutado científicamente. Es decir, que no es real. Desde el punto de vista bioquímico, la uña natural contiene elementos orgánicos e inorgánicos. Entre los componentes orgánicos se incluye el carbono y 2 oligoelementos que los encontramos casi exclusivamente en los aminoácidos azufre y nitrógeno. Los componentes inorgánicos incluyen oligoelementos como el cobre, el magnesio, el zinc y el hierro, siendo su función aún desconocida. Además, también la uña natural contiene electrolitos como el calcio. Pero que contenga un poco de calcio, la uña natural, no significa que el calcio determine la dureza de la uña. Como ya les comenté anteriormente, el grosor y la dureza de la uña dependen de otros factores. Por eso todos los esmaltes o tratamientos mágicos que nos venden como con calcio para nuestras uñas son falsos. Por supuesto, como en todo nuestro cuerpo, somos mayormente agua y las uñas no se quedan atrás, también tienen su proporción de agua. El agua es un elemento muy importante en la constitución de la uña, es decir, en lo que le da su forma, en lo que le da la formación a la uña, es muy importante. Por ejemplo, cuando las uñas naturales nuestras están muy largas o en invierno, cuando hace mucho frío, las uñas están más deshidratadas. Por eso a veces notamos que, por ejemplo, en verano nuestras uñas naturales las vemos más lindas a la vista y por el contrario en invierno están secas, quebradizas y demás. Todo esto tiene que ver con la hidratación de la uña natural. Bien, ahora sí, vamos a hablar de una cuestión determinante muy importante que no se pueden perder y que creo que es una de las cuestiones que más debate causa y que todo el debate surge de la pregunta o la duda de si corto cutícula, de si saco cutícula o no saco cutícula. Pero después de investigar un montón, de haber tomado todos los cursos que encontré en mi camino, llegué a una conclusión. Nos enseñan tan mal las cosas que por eso surgen las confusiones. Porque al final, la cutícula no era lo que llamamos cutícula. Y por eso surge todo el lío este. Porque en realidad, para aplicar productos en las uñas, sí tenemos que remover la cutícula. Pero ¿qué pasa? Que lo que creíamos que era la cutícula en realidad no lo es. Entonces, en el gráfico pueden ver que en realidad lo que de verdad se llama cutícula es lo que mal llamamos todo el tiempo perigio. Y el perigio no existe como tal, si hablamos de términos científicos, ¿sí? Es decir, cuando describimos las partes de la uña natural, el perigio no existe. Lo que mal llamábamos perigio, en realidad es la cutícula. Lo que mal llamábamos cutícula, en realidad, es en parte el pliegue proximal distal queratinizado y en parte el eponiquio. Entonces, mi conclusión fue, bueno, ahora tiene más sentido. ¿Por qué hay tanta confusión con que saco la cutícula, con que no la saco, con que a veces sí, con que a veces no? Porque nos estábamos refiriendo a otra cosa. Quizás alguien hace 800 años dijo que sí, que había que sacar la cutícula. Alguien entendió mal qué era la cutícula, empezó a transmitirlo y se hizo un teléfono descompuesto, una bola de nieve que nunca paró. Hasta el día de hoy, 2021, que seguimos discutiendo si sacamos o no sacamos la cutícula. Entonces, si con cutícula nos referimos a lo que este gráfico muestra, que es la realidad, ¿sí? Que eso es la cutícula de verdad, entonces sí, siempre hay que retirar la cutícula. ¿Por qué? Porque la placa ungueal para un trabajo de manicuría tiene que estar completamente limpia y despejada.
Entonces la cutícula sí tenemos que sacarla, pero esa cutícula, ¿sí? Por eso es importante que vean todas las clases y todas las partes, porque al hablar de este tema porque si no viste este tema, quizás después en los siguientes videos no termines de entender algunos conceptos. Entonces, ahora que ya sabemos cuál es cada uno de los tres, vamos a hablar de para qué sirve cada uno, cuál es su función o para qué están ahí. La cutícula supone un elemento de defensa que lo que hace es sellar la zona del límite entre la piel y la uña, ¿sí? Por eso se ve como justamente como un sello de pielcita a lo que nosotros llamábamos tejido no vivo y qué sé yo, y que retirarla no tiene que causar ningún dolor. Si yo agarro ahora en pleno video un repujador de cutícula y empiezo a empujar, solamente empujar despacito, sin ejercer presión de más sobre la uña y llegando hacia el área de cutícula, porque eso no está mal dicho, ¿sí? Es el área donde está la cutícula. Empiezo a hacer esto, se empieza a desprender toda esta célula muerta, tejido no vivo, que llamábamos perigio, pero que en realidad, a ver si se ve ahí, a ver si puedo, ahí lo pasé al dedo, si hago foco, todo esto blanquecino que pueden observar es la real cutícula. Entonces, sí, hay que sacarla, porque si no, de ahí uy, se refoqueó el coso. Si yo no saco la cutícula y esmalto encima de eso, probablemente cuando naturalmente la cutícula se despegue, se vaya con el esmalte también. Y ese es un gran factor de desprendimiento prematuro de las aplicaciones, cosa que vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, tenemos la cutícula que sale de abajo del pliegue ungueal queratinizado y del eponiquio. Lo que hace la cutícula es unir el eponiquio con la placa ungueal, ¿sí? Esa pielcita que vemos ahí y que retiramos es esta unión. Por eso, algunas prácticas de manicura por ahí contorno o muy fuertes con este elemento son perjudiciales para nuestras uñas. ¿Por qué? Porque eso que sacamos, esa unión que deshacemos, si se hace de una manera muy brusca, violenta o incorrecta, puede dañar nuestra uña natural. Entonces hay que ser muy cuidadosos al realizar estas prácticas. Entonces, ahora que sabemos que lo que estamos cortando en parte es eponiquio y no cutícula, tenemos que ser más cuidadosos con lo que hacemos. Luego de eso, si seguimos hacia adentro en el dedo, ya hablamos del pliegue proximal queratinizado. Y entonces, este pliegue proximal queratinizado, ay, perdón por las luces, el pliegue proximal ungueal, lo que hace es envolver, por eso tiene esta forma, lo que hace es envolver una cuarta parte de lo que es la uña natural, ¿sí? Y esto lo hace para protegerla. Además, el pliegue proximal es, cuando hablamos de proximal y distal, ¿a qué me estoy refiriendo? Son términos de anatomía que lo que quiere decir es, el cuerpo, ¿sí? Si yo me abro de brazos y me abro de piernas, lo que tengo en el medio del cuerpo vendría a ser, por ejemplo, el corazón. Entonces, lo proximal es lo que está más cerca del corazón, del medio del cuerpo. Y lo distal es lo que está más lejos, ¿sí? Es lo que está más hacia afuera. Entonces, por ejemplo, el borde libre vendría a ser distal con respecto a la cutícula, que vendría a ser proximal. ¿Me entienden? Proximal es lo más próximo al medio del cuerpo y distal es lo más lejano a el centro del cuerpo.
Entonces, el pliegue tiene un papel fundamental en, ahora sí, la orientación al crecimiento de la uña natural. Cosa que, como les comentaba antes, los pliegues laterales no. ¿Sí? Esto es función o propiedad principal de este pliegue de acá arriba, no de los laterales. Entonces, cuando una uña crezca desviada, le echamos la culpa a este de acá arriba y no a los laterales. En la próxima clase vamos a hablar sobre los tipos de uñas que existen. Si consideras que en este video aprendiste cosas nuevas o crees que a alguien que conoces pueda interesarle toda esta información, no te olvides de compartirlo. Ayúdame a comunicar toda esta información que me parece valiosísima y que todas las manicuras deberían conocer.